Bienvenidos a un nuevo video de Panamet. El día de hoy vamos a hablar sobre síndrome de Guillain-Barré. Entonces, para poder comenzar a hablar de este síndrome, vamos a tener que hablar de una definición y una historia. Vamos a hablar de la epidemiología, especialmente centrados acá en Latinoamérica. ¿Qué etiologías tenemos y cuáles son los factores desencadenantes descritos para esta enfermedad? La fisiopatología, las manifestaciones clínicas dependiendo de las variantes, qué pruebas diagnósticas podemos hacer para diagnosticarlo y para tener diferenciales, y por último el tratamiento. Entonces, en cuanto a la definición, tenemos que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inmunomediada. Generalmente pues la vamos a adquirir por medio de algún agente infeccioso que nos va a generar un patrón de debilidad característico que ya más adelante vamos a ver. Esto puede desencadenar en ciertos problemas para el paciente como inminencia de falla respiratoria, ya que pues esta debilidad muscular generada por esta polineuropatía hace que pues no se muevan correctamente los músculos de la respiración. En cuanto a esa epidemiología, primero la describieron los tres doctores que encontramos en esta imagen, el doctor Guillain, el doctor Barré y otro doctor que se llamaba el doctor Stoll. Ellos pues tenían una clínica en la Segunda Guerra Mundial en la cual empezaron a notar que llegaban soldados con ciertos patrones de debilidad que paulatinamente mejoraban. Entonces empezaron a escribir este tipo de pacientes y pues ya posteriormente fue que se empezó a realizar ciertas investigaciones para poder definir concretamente qué era el Guillain-Barré. A nivel mundial, como vamos a ver más adelante, pues tiene una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 habitantes dependiendo de la región. Es mucho más común en hombres que en mujeres, a diferencia de la mayoría de enfermedades autoinmunes que logramos ver en general, y se estima que a nivel mundial hay 100.000 casos que ocurren cada año. Entonces pues es una patología de la cual tenemos que tenerle bastante conocimiento. En cuanto a esto, pues el descubrimiento del Guillain-Barré fue gracias a diferentes hallazgos en el líquido cefalorraquídeo que ya más adelante vamos a ver, y ayuda a distinguirlo de otra patología que antes del advenimiento de la vacuna era pues también bastante común, que era el polio. Acá tenemos una gráfica bastante interesante de cómo se desarrolla la epidemiología del Guillain-Barré a nivel mundial, en la cual vemos por ejemplo en países asiáticos, en los cuales podemos destacar acá como Bangladesh, en los cuales pues hay una clara asociación entre el Campylobacter jejuni y pues una diarrea infecciosa. Estos pacientes que te generan diarrea infecciosa por Campylobacter jejuni posteriormente eran más propensos de generar síndrome de Guillain-Barré. Asimismo, por ejemplo, en Europa, acá pues no hay tanta asociación con agentes infecciosos, a diferencia de Centroamérica, en donde sí vamos a tener también asociación con Guillain-Barré, pero de pronto en formas más respiratorias. Y pues después del virus del Zika llegar a Brasil alrededor del 2014 al 2016, esto generó también un gran cambio en la incidencia del Guillain-Barré. Entonces se habla de un antes y un después. Antes del Zika teníamos de 0.4 de 100.000 habitantes. Luego de esto pues ya aumentó a 5.6 por 100.000 habitantes, y en Colombia se estima que es 7.63. Acá pues también es importante tener en cuenta que hay muchos casos asociados también a la pandemia después del COVID-19, de lo cual vamos a hablar más adelante. En cuanto al Campylobacter jejuni, pues como vemos acá es un bacilo gram negativo que tiene una forma bastante peculiar. Esta vamos a ver que se asocia en un 30% de los casos, y la asociación con esta bacteria es de las presentaciones más severas que podemos encontrar del síndrome de Guillain-Barré. Asimismo, pues hay otras infecciones que pueden estar asociadas, no solamente es Campylobacter jejuni. También se ha descrito en citomegalovirus, influenza, VIH, COVID-19 como mencionaba antes, y el virus del Zika, que pues más que todo se dio en Brasil, que fue el país más afectado. Acá vemos por qué es tan importante el Campylobacter jejuni, ya que pues el Campylobacter jejuni tiene ciertos galactosas, glucosas, grupos gangliósidos que se asemejan a los gangliósidos que tenemos en nuestras neuronas. Así que al generar cierto parecido a lo que tenemos en nuestras neuronas, el cuerpo interpreta que pues es un agente nocivo del cual tiene que generar eliminación. Esto se conoce como mimetismo molecular. Este mimetismo molecular hace que pues el mismo cuerpo genere anticuerpos tipo IgG o IgM contra esta vaina de mielina, como más adelante vamos a ver. Las vacunas pues también es algo bastante debatido, ya que pues se ha encontrado bastante asociación con la vacuna de la influenza, especialmente en aquellas que eran desarrolladas a partir de cerdos, que fueron las primeras que se desarrollaron
Las que hoy se encuentran pues son más que todo muy bien purificadas y pues no son tan asociadas como la enfermedad en sí. Es decir, podemos tener mayor asociación por la influenza que por la misma vacuna. La vacuna del virus sincitial respiratorio, vacunas recombinantes desarrolladas para herpes zóster, vacunas del meningococo, incluso vacunas del COVID-19 fueron algunas de las que se asociaron a generar Guillain-Barré. Asimismo, pues la terapia oncológica ha mostrado grandes desarrollos en los últimos años, de los cuales pues también se ha visto que aumentan la cantidad de casos de Guillain-Barré, como terapias contra el factor de necrosis tumoral alfa, el tacrolimus, la suramina, la isotretinoína también usada en dermatología y los inhibidores del checkpoint celular. Asimismo, pues acá uno tiene que pensar si verdaderamente es la vacuna o no. Entonces, pues acá vemos un gato que pues tiene alto peso, pero no porque se encuentre con alto peso y esté justo sobre un tejado que esté volado, quiere decir que ese gato está generando el doblez de ese tejado. Esto lo conocemos como un efecto epidemiológico conocido como correlación. Es decir, que probablemente todas estas vacunas se asocian a síndrome de Guillain-Barré, más no son el agente causal, aunque queda de todas maneras mucho por saber de esta enfermedad, ya que es una enfermedad multifactorial, como ya lo hemos visto. En la fisiopatología es importante tener en cuenta que vamos a tener desmielinización, pérdida axonal, autoanticuerpos y mimetismo molecular. El grado de daño que sufra el axón y la vaina de mielina van a determinar la tasa de recuperación, cómo va a estar de afectado al paciente y pues todo esto va a influir en la presentación clínica así mismo. Acá tenemos por ejemplo las presentaciones de las variantes más comunes, que es la IDP y la variante A. La variante AIDP pues como vemos va a generar autoanticuerpos contra las vainas de mielina. Esto va a generar una activación del complejo de ataque a la membrana mediada por el complemento, que va a generar asimismo atracción de diferentes mediadores inflamatorios y de células inmunes como los macrófagos. Los macrófagos van a adherir a esa vaina de mielina, la van a degradar y pues como generalmente esta conducción mielinizada es la más efectiva o bueno, la más rápida, ya que se genera de manera saltatoria, al no tener estas vainas de mielina pues vamos a ver que se va a afectar la transmisión de ese impulso nervioso. En la variante AMAN que vemos que se van a generar una afectación de primero lo que vienen siendo los nodos, los paranodos, los yuxtaparanodos, pero no ocurre directamente en la vaina de mielina, sino en estos espacios entre vaina y vaina. Entonces se depositan anticuerpos que empiezan a separar esa vaina de mielina del axón y pues consiguientemente generan afectaciones a nivel puramente motor, como es la variante AMAN, que más adelante la vamos a ver. Entonces, en cuanto a las variantes, es importante diferenciarlas. Tenemos variantes axonales como la variante neuropatía axonal motor aguda, que es la AMAN, la neuropatía axonal sensorial y motor aguda, que es el AMSAN, y la neuropatía por bloqueo de la conducción motor aguda, que es el AMCBN. Y las que son puramente desmielinizantes, que es la AIDP, que es una polirradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda. Esto pues inicialmente en los 80 se creía que esta enfermedad era simplemente una entidad única. Aún así, diferentes estudios en laboratorios empezaron a determinar que teníamos estos autoanticuerpos. Entonces estos autoanticuerpos se empezaron a clasificar en las variantes que ya les mencioné. Entonces podemos tener autoanticuerpos contra los gangliósidos que se encuentran en la vaina de mielina y dependiendo de la conformación de esos anticuerpos IgG podemos tipificarlos y asimismo conocer qué tipo de variante tiene el paciente, si puramente sensorial, si puramente motora, si podemos tener por ejemplo esta variante que es el Miller-Fisher, que pues es una variante que como vamos a ver más adelante no es tan común, pero que se caracteriza por oftalmoplegia, ataxia o también la encefalitis del tallo encefálico, el Bickerstaff, que tampoco es tan común. Entonces, pues como vemos, estos autoanticuerpos van a tener ciertas conformaciones por grupo galactosa, puede tener un grupo glucosa y pueden tener un gangliosio que es lo mismo que el N-acetilneuramínico. Dependiendo de la conformación, pues hemos tipificado a estos autoanticuerpos para ayudar a la identificación de esas variantes y poder conocer un poco más de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, las formas que son motoras y sensitivas son las que podemos encontrar más comúnmente en Europa y en Norteamérica. Puramente motoras no son tan comunes. Las variantes Miller, Fisher, Brown pues tienen una epidemiología variable y podemos diferenciarla de una tríada específica, oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Podemos también simplemente tener una paraparesia a nivel faríngeo, cervical y braquial, o tener la encefalitis del tallo encefálico de Bickerstaff.
en la cual pues además de esta tríada que les mencioné antes, puede tener alteración del estado de conciencia. Entonces, pues para el abordaje de esta enfermedad, ya conociendo cómo es su fisiopatología, cuáles son los factores desencadenantes descritos en la literatura, tenemos que tener un abordaje del paciente a su llegada a urgencias o a la consulta, ya que pues estos pacientes, como ya lo mencioné, pueden tener riesgo de falla respiratoria y diferentes otras alteraciones diferentes que requieren nuestra atención. Entonces vamos a pensar primero cuando sospechamos del síndrome de Guillain-Barré. Primero pues va a ser una debilidad progresiva que va a ser bilateral, que suele ser de abajo hacia arriba. Esto puede generar también déficits sensoriales, puede generar hipo o arreflexia, puede generar parálisis de algún par craneal. La debilidad pues siempre tiene que ser simétrica, es una característica que ayuda a diferenciar de otros diagnósticos diferenciales. Puede tener parálisis de los nervios faciales, debilidad orofaringia, van a tener alto riesgo de falla ventilatoria y pueden tener disminución o ausencia de los reflejos, por lo que lo debemos abordar de manera sistemática y manera completa. Pueden presentarse con parestesias en miembros inferiores y superiores, pero es poco frecuente, como vamos a ver. En estas alteraciones son las presentaciones atípicas. Las presentaciones atípicas puede presentarse un paciente con alteraciones puramente sensoriales. Puede también haber un paciente con simplemente parálisis a nivel faríngeo, cervical o braquial. Puede tener paraparesia puramente motor, el clásico que encontramos, o la alteración de Bickerstaff, en donde pues vamos a tener alteración del sensorio, síntomas sensitivos, síntomas motores. Puede presentarse con ataxia también, que nos ayuda a diferenciar también del Miller-Fisher, en el cual pues va a haber síntomas motores como la oftalmoplegia que les mencionaba, la ataxia y pues la triada que estaba previamente. Asimismo, pues estas manifestaciones pueden variar, tenemos que tenerlas en cuenta ya que puede ser la manera de presentarse el Guillain-Barré de esa persona. El curso de la enfermedad, como es, pues va a tener una fase preclínica en la cual vamos a identificar ese factor desencadenante. Entonces hay que hacer preguntas si ha tenido vacunas recientes, si ha tenido gastroenteritis, si ha tenido alguna infección respiratoria, cualquier agente infeccioso que pueda estar asociado al Guillain-Barré debe indagarse de manera correcta. Luego de esto, la fase progresiva va a tener un punto álgido de la debilidad y vuelve a una fase en la cual la debilidad ya no es tan marcada como en este punto o en este nadir, y luego de semanas o meses llega la recuperación. Es por eso que es importante tener en cuenta que es un abordaje multidisciplinario, no solamente lo vamos a abordar en el escenario de urgencias, sino que el paciente puede quedar con secuelas que tienen que ser tratadas por un equipo multidisciplinario. La debilidad, pues generalmente los nuevos criterios y demás establecen que tiene que ser menor a 4 o 5 semanas, ya que pues si dura más de eso podemos pensar en otro diagnóstico. Asimismo, pues como vamos a ver más adelante, hay que irse guiando por estas características. Entonces esta gráfica me parece importante ya que primero tenemos la infección y vean hasta cuándo empiezan a aumentar los anticuerpos antigangliosio. Es por eso que pues estos anticuerpos sí sirven para la identificación de las variantes, pero el diagnóstico y el manejo no debe basarse solamente en la presencia o no de estos anticuerpos. El curso del Guillain-Barré pues suele tener un punto máximo de debilidad que justamente coincidió con lo que había dibujado antes. Asimismo, como vamos a realizar el diagnóstico de Guillain-Barré, pues lo vamos a realizar mediante los criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos pues ya los vamos a ver más adelante, pero más que todo tienen que ver con la debilidad que tiene el paciente, si presenta ciertas alteraciones en líquido cefalorraquídeo y demás. Como tenemos que excluir otras causas, esto con una correcta anamnesis es posible diferenciar y tener ciertos diferenciales claros. Vamos a mandar para esto ciertos paraclínicos como electrolitos, pruebas metabólicas para poder diferenciarlo de ciertos diferenciales que pueden asemejarse al Guillain-Barré. Podemos hacer un líquido cefalorraquídeo y estudios electrofisiológicos para estadificar el paciente, qué tanto daño tiene a nivel de la placa neuromuscular y pues a nivel axonal. Entonces, exámenes diagnósticos tenemos el líquido cefalorraquídeo, del cual vamos a tener una característica muy importante que es la disociación albuminocitológica. Esta pues va a hacer un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero con un conteo normal de glóbulos blancos.
Esto puede variar dependiendo del tiempo de progresión, pero suele ser un hallazgo, por así decirlo, patognomónico. Cuando solicitamos un estudio de imagen, como es una resonancia magnética o, bueno, más que todo la resonancia magnética suele ser para evaluar ciertos diferenciales, y en casos de que, por ejemplo, mandemos este de acá, que suelen ser eh, resonancias de la columna vertebral, e incluso se han descrito que ecografías de la columna vertebral han ayudado a determinar si tiene o no cierta afección de los axones y cierta polineuropatía, ha sido útil para diferenciar o no el diagnóstico de Guillain-Barré. Tenemos escalas diagnósticas, de la cual la más importante es esta de Brighton, que viene siendo desarrollada en 2011 y podemos seguir utilizando hoy en día, en la cual pues son los criterios diagnósticos que teníamos antes. Entonces, que tenga una parálisis que sea simétrica, que sea ascendente, que tenga disminución o abolición de los reflejos osteotendinosos, que no estemos pensando en algún otro diagnóstico diferencial, y pues ya digamos en las características clínicas asociadas podemos ver que tenga los signos o síntomas que ya hemos descrito, que tenga una progresión de 2 a 4 semanas de la debilidad, que tenga disfunción autonómica, que tenga en el líquido cefalorraquídeo la disociación albuminocitológica, y pues obviamente los estudios de neuroconducción muscular que muestren ciertos hallazgos compatibles con Guillain-Barré. Entonces acá es importante, ya habiendo abordado al paciente, determinar cuál es la probabilidad de que tenga Guillain-Barré y qué tan probable es que no lo tenga. ¿Qué tan probable es que lo tenga? Que tenga, pues, como ya les decía, una debilidad simétrica, que tenga reflexia, todo lo que ya mencioné. Pero cuando no sospecharla, cuando, digamos, esta debilidad aumenta el tiempo de 4 semanas, cuando tiene eh, alteración del esfínter, de la relajación de esfínteres, que tenga una debilidad asimétrica, que tenga hiperreflexia, ya que no sería un cuadro concordante con esta patología polineuropatía axonal, y que tenga estudios neurofisiológicos normales. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, esto me pareció bastante importante para poder abordarlos. Asimismo, pues tenemos que agruparlos dependiendo del órgano diana que estén alterando. Si altera el nervio, no solamente podemos pensar en Guillain-Barré, sino también en una vasculopatía neuropática, ciertas emergencias oncológicas o alteraciones oncológicas, que tenga porfiria, que generalmente pueden presentarse con un dolor abdominal bastante intenso, deficiencia de tamina o intoxicación con metales pesados. A nivel muscular, pues puede generarse también por una miositis viral, que puede generar inflamación de los músculos y debilidad, una miopatía generada por colchicina. En la unión neuromuscular y en el abordaje, pues vemos que la miastenia gravis puede ser bastante parecida en el abordaje del Guillain-Barré. La afectación de la médula espinal, en la cual vemos la mielitis aguda transversa, y pues a nivel del sistema nervioso central, que haya tenido una ACV y demás. Acá en la unión neuromuscular también podemos hacer el diferencial con órganos fosforados, tan común en nuestro país, en el cual vamos a tener ciertos síntomas que pueden ser nicotínicos y muscarínicos, que pueden ayudar a la diferenciación entre Guillain-Barré o no. Asimismo, tenemos que, una vez abordamos al paciente, vemos que tiene compatibilidad con un diagnóstico de Guillain-Barré, tenemos que decidir si ingresa o no a UCI. Entonces, para eso, pues tenemos que revisar el EGRIS, que pues es una escala que ya más adelante vamos a ver. Tenemos que mirar si el paciente tiene disnea en reposo, si puede contar hasta 15 con una sola inspiración, si tiene signos de dificultad respiratoria, si tiene taquipnea, taquicardia, si tiene gases arteriales anormales por no poder sacar correctamente el CO2, si tiene compromiso de la deglución. Todo esto nos ayuda a determinar si el paciente no solamente necesita intubación, sino un monitoreo un poco más extenso. El EGRIS es esta escala acá, en la cual pues es Erasmus Guillain-Barré Syndrome Respiratory Insufficiency Score. Nos va a servir para establecer qué tan probable es que el paciente requiera intubación a una semana. Entonces, de 0 a 2 es un bajo riesgo, menos del 4%, de 3 a 4 pues es un riesgo considerable del 24%, y mayor a 5 pues es un 65% de probabilidad de que requiera intubación. Acá pues hay un parámetro que es el MRC, el cual vamos a abordar al examen físico, pues diciéndole al paciente que haga abducción del hombro, flexione el codo, extienda la muñeca, flexione la cadera, extensión de rodilla y dorsiflexiones,
para abordar la parte muscular. En cuanto al tratamiento, tenemos dos, la inmunoglobulina y pues lo que viene siendo la plasmaféresis. La inmunoglobulina, cómo funciona, nos va a modular la respuesta por parte de los autoanticuerpos que estamos generando contra los gangliosidos de la vaina de mielina, va a neutralizar los autoanticuerpos, va a inhibir la activación de ese complejo MAC mediado por el complemento, va a inhibir esa activación que veíamos de los macrófagos y va a inhibir que se maduren más las células que ya estaba llamando el sistema inmune para atacar el sistema nervioso. Asimismo, pues va a inhibir la citotoxicidad por las células NK y demás, y pues se ha mostrado que es un componente del tratamiento bastante efectivo. En cuanto a la plasmaféresis, pues este esquema es bastante importante para poderla entender. En cuanto a la plasmaféresis y a la inmunoglobulina en nuestro medio, vamos a poder utilizar una o la otra dependiendo de la disponibilidad, ya que pues haciendo comparaciones entre una y la otra pues no ha mostrado superioridad alguna frente a la otra. La plasmaféresis por su parte pues ayuda a mejorar el tiempo de inicio de la marcha nuevamente. También pues disminuyó la necesidad de ventilación mecánica posterior y disminuyó la secuela. Aquí vemos cómo ha progresado la invención de los nuevos tratamientos para el Guillain-Barré, del cual resalta el eculizumab, el cual va a inhibir ciertas vías de activación de complemento. También tenemos ciertos autoanticuerpos que actúan a nivel de la fracción cristalizable del anticuerpo. Tenemos muchos más que pues pueden ayudar a entender un poco más la fisiopatología del Guillain-Barré y abordarla de mejor manera. En cuanto al manejo, pues como les decía, no ha mostrado ninguna superioridad frente al otro, pero tenemos que tener y individualizar la decisión del paciente, ya que tienen efectos adversos importantes a tener en cuenta, dados como la cefalea, la anemia. Entonces pues es muy importante individualizar y abordar los recursos que tenemos en la clínica en la que estemos trabajando o rotando. En cuanto a el monitoreo, pues es importante, ya que estos pacientes en la fase de recuperación que veíamos suelen ser en esta fase en la que puede haber mayor mortalidad. Entonces tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta esto, ya que requieren monitoreo de la fuerza muscular, cómo está trabajando los músculos respiratorios, cómo está deglutiendo el paciente, y pues de parámetros autonómicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, si está controlando o no esfínteres. El monitoreo pues va a depender de la severidad, que ya vimos que la podemos abordar con escalas y con síntomas del paciente. Si no funciona la inmunoglobulina, que es el primer tratamiento que teníamos, podríamos obtener otra inmunoglobulina, dársela al paciente y esto mejoraría los resultados. Diferentes revisiones sistemáticas, ensayos aleatorizados han mostrado que no, simplemente la inmunoglobulina al administrarla nuevamente puede aumentar el riesgo de los efectos adversos que tiene la inmunoglobulina y pues puede poner en mayor riesgo al paciente. Aún así, pues en la guía que consultamos, si consideran que puede considerarse la repetición del tratamiento si el paciente no mejora con la dosis inicial. Aún así, pues es bastante conflictivo ya debido a los estudios anteriormente mencionados. Las complicaciones que puede tener el paciente, pues puede tener arritmias, puede tener infecciones por no defender la vía aérea, trombosis venosa periférica. Acá también es importante tener en cuenta que el paciente va a encontrarse probablemente postrado y puede generarse úlceras de presión que pueden ser abordadas con prácticas de mover constantemente al paciente para evitar esos puntos de presión, deficiencias dietarias, úlceras corneales, constipación por la misma inmovilidad, contracturas y demás. Entonces, pues si el paciente ya a este punto, digamos que resolvemos el cuadro, vuelve a las 2 semanas, acá ya es un poco, tenemos que empezar a pensar en ciertos diagnósticos diferenciales, ya que pues no concuerda con esas fases que veíamos, que hay una infección, hay una desmilinización, una fase de recuperación. En caso de que el paciente pues ya tiene recaídas repetidas, como vemos acá en este cuadro, podemos empezar a considerar diagnósticos como una polineuropatía desmilinizante idiopática crónica, que tiene un manejo completamente diferente al síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al pronóstico y la rehabilitación, entonces tenemos que hay ciertos factores que son de pobre pronóstico en los pacientes, en aquellos pacientes mayores de 60 años que hayan tenido diarrea o gastroenteritis, como digamos el Campylobacter jejuni se asocia a las presentaciones con mayor severidad, que tengan un MRC, que fueron esos exámenes
al examen físico que realizamos, que tenga pues exámenes en parámetros pulmonares bastante disminuidos, son de pobre pronóstico. Asimismo, pues tenemos esta escala que es el M-EGOS, que pues también nos sirve para sacar cómo va a estar el paciente una vez salga del cuadro de la urgencia. La rehabilitación pues tiene que empezar cuanto antes y tenemos que evaluar en el paciente a largo plazo la fatiga, el dolor que suele ser de tipo neuropático, el cual va a necesitar a veces gabapentina o ciertos neuromoduladores y pues todas las afectaciones psicológicas que vienen asociadas a la enfermedad. El síndrome de Guillain-Barré pues como ya hemos visto puede que sea asociado a ciertas vacunas, pero esto no contraindica la vacunación de los pacientes. Esto es importante desmitificarlo, ya que muchas veces se les dice a los pacientes que al estar asociado a vacunas no tienen que vacunarse y esto hace que ciertas enfermedades que ya han sido prevenidas por muchos siglos reemerjan y afecten a una sociedad en común. Y eso era todo. Espero que pues les haya gustado. Muchas gracias.